La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. Hemos venido desarrollando de manera expositiva temas basados en el Evangelio de Mateo. Yo le invito a usted a buscar conmigo Mateo capítulo 4. Allí venimos estudiando las Sagradas Escrituras. El propósito es tomar lecciones espirituales de esta escritura. El Evangelio de Mateo está estructurado en tres partes. La primera parte va desde el capítulo 1 al capítulo 4, versículo 11. Segunda parte, capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 20, versículo 34. Esta segunda parte nos narra el ministerio de Jesús. El ministerio que Jesucristo desarrolló durante 3 años. Desde el capítulo 21 al 28 se narra una semana, lo que se conoce como la pasión. Vamos a hacer lectura. Mateo 4, versículo 12. Vamos a leer hasta el 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, nos acercamos a ti, Creador del universo, Hacedor del mundo y su plenitud. Todo te pertenece, nuestras vidas también te pertenecen. Tú eres quien da la vida y también la quitas. A ti te adoramos, Señor, y pedimos dirección de parte tuya en esta hora. Cuando nos acercamos a tu palabra, en mi caso dispongo a explicarla, Señor, predicarla, darla a conocer. Te ruego que me guíes con fidelidad, Señor, a exponerla con fidelidad. Te ruego por los oyentes, para que tú también abras el sentido del alma, el sentido del espíritu, eso que va más allá del razonamiento lógico, va más allá de la cognición, porque tú revelas tus secretos a los que tú quieres, Señor. Te pido que trates con cada persona. Algunos vinieron para acá, Señor, deseosos de adorarte, de escucharte,
de escuchar tu voz, Señor. Otros tal vez no. Otros tal vez vinieron con otro propósito, propósitos ocultos, pero que ante tus ojos no están escondidos, porque tú escudriñas el corazón, los pensamientos, los disciernes, las intenciones. Te pido por favor, si hay un velo en el corazón de alguno de los oyentes, levántalo para que la luz resplandezca. Habla en esta mañana para consolar, fortalecer, también reprender y convertir. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Aquí comienza el ministerio de Jesucristo, según esta narración del Evangelio de Mateo. Desde el versículo 12, y vamos a leer ese inicio del ministerio de Jesús. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Si usted tiene una Biblia, le invito a que me siga con la Biblia. Las exposiciones lo hacemos tipo estudio bíblico, un estudio bíblico, y nuestro apoyo está totalmente basada allí en lo que dice la Biblia. Lo primero que hace Jesús para iniciar su ministerio fue elegir un centro de operaciones. Fue lo primero que él hizo. He titulado el tema de hoy Capernaum, privilegiada por Jesús. El Señor la eligió para ahí hacer su centro estratégico de su misión en este planeta. Eligió esa pequeña aldea. Capernaum podía gozar de algunas ventajas o privilegios del hecho de que Jesús la eligió a ella. La elección en sí es un privilegio. Eso es la elección. El que es elegido es privilegiado. Y eso ha hecho el Señor con usted y conmigo. Nos eligió, nos llamó y nos privilegió. La nación de Israel fue elegida entre todas las naciones de la tierra por Dios. Dios le dio los pactos, Dios le dio los profetas, Dios le dio las sagradas escrituras. ¿Por qué? Es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué? Tal vez usted también se lo ha hecho. Aquí encontramos que Jesús elige a Capernaum. ¿Por qué? ¿Por qué la elige? Antes de ver las posibles razones, vamos a definir qué es o quién era Capernaum. El nombre en sí es interesante, hermanos. Los nombres en la Biblia siempre tienen significado. De personas, de aldeas, de ciudades. Siempre tiene un significado. Capernaum significa aldea de Nahum. Eso es lo que significa Capernaum. Aldea de Nahum. No se sabe de dónde procedió el nombre. Tal vez del profeta Nahum o no. No se sabe. Pero aldea de Nahum es el significado de esta aldea, ese nombre, ese concepto. Y Nahum significa compasivo. De allí que Capernaum es aldea de compasión.
es estrictamente el significado de este nombre, de esta aldea. Aldea de compasión. Vamos a ver las razones por las que hay una razón bíblica por la que el Señor eligió a Capernaum. Vamos al versículo 13. Versículo 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Ahí ese término, ese verbo habitar, tiene la idea de una morada permanente. Eso es lo que significa. Habitó allí. Repito el versículo, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Cerró una puerta y abrió otra. Dejó una aldea y se fue a otra. La razón por la que él se va es porque tuvo que dejar Nazaret. Tuvo que dejar a Nazaret. En Nazaret Jesús se crió. Él creció allí, tuvo su infancia allí, su juventud. Allí se residenció su familia. Después que regresaron de Egipto, dado aquella persecución, ¿se acuerdan? Que narra cuando lo persiguió Herodes, se fue a Egipto y la familia regresa y se residencia en Nazaret. Pero ¿por qué razón Jesús tuvo que abandonar Nazaret? Lo explica Lucas. Y yo le invito que vayamos a Lucas, porque Lucas da la explicación detallada de las razones por las cuales Jesús deja a Nazaret. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Lucas sí explica con mayor detalle. Dice, ¿quién era Nazaret? Donde él se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Se acuerdan que según la serie que venimos desarrollando, Jesús fue a Jerusalén, zona de Judea, la región de Judea, y allí se bautizó en el río Jordán? Luego el Espíritu lo lleva al desierto. Estaba en la región de Judea. El Espíritu Santo lo llevó y fue tentado. Y ahí Jesús regresa a Jerusalén. De acuerdo a los datos que nos da Juan, tal vez estuvo unos meses, porque hasta celebró la Pascua, de acuerdo a Juan. Y decide regresar a Galilea. De acuerdo al Evangelio de Juan, él pasó por la región de Samaria y se encuentra con una mujer, la samaritana, para regresar a Galilea. Entonces el 16 comienza diciendo, vino a Nazaret. Venía de esa travesía. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Visitaba con cierta frecuencia la sinagoga, como lo hacía en la juventud o en la niñez tal vez. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús leyó Isaías 61, 1 y 2.
Algunas Biblias nos ayudan, traen la cita allí mismo. Por lo menos no, la mía la trae. Él leyó Isaías 61, versículo 1 y 2. El versículo 2 no lo culminó. Si vamos a Isaías, él no terminó el versículo 2. No lo terminó de leer, sino que cerró el libro. Las Biblias en la época de Jesús no tenían capítulos ni versículos. Era un escrito completo. Él leyó una frase, una parte de ella y lo cerró. Dice el versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Captó la atención de todas las personas que estaban presentes. Porque dice que los ojos de todos estaban fijos en él. Qué bueno, hermanos, cuando todos están atentos. Todos están atentos. Bueno, Jesús estaba leyendo esto y dice que todos los ojos estaban sobre él. Muchos en el auditorio como este están distraídos, algunos con el teléfono, distraídos, no atentos. No sé tal vez por qué motivos lo ha movido usted acá. Pero este texto dice que este grupo de personas estaban atentos a lo que Jesús acababa de leer. Dice el 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Había un testimonio de la vida de Jesús porque lo conocían. Allí él se crió y estaba la gente maravillada. Una de las cosas que da autoridad cuando predicamos, hermanos, es nuestra vida. Si nuestra vida no lo respalda, no hay autoridad. Jesús hablaba como quien tiene autoridad, así siempre lo reconocieron. Pero hay algo con quien finaliza el versículo 22. Observe, ¿no es este el hijo de José? Esta pregunta revela algo que había en el corazón de la gente de Nazaret. Eran incrédulos. No creían en Jesús como el Mesías, ese que le acababa de decir: hoy se ha cumplido esta escritura. Él les dijo, con lo que leyó de Isaías, él le dijo: yo soy el Mesías. Pero ellos no creyeron. ¿No es este el hijo de José? El paralelo de esta escritura que lo encontramos en Mateo dice que Jesús no hizo muchos milagros ahí a causa de su incredulidad, dice Mateo 13. Es un paralelo de este texto. Aquí había incredulidad. Fue una de las razones que llevó a Jesús a dejar a Nazaret para instalarse en Capernaum. Veamos el versículo 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Las palabras de Jesús revelan que realmente él captó la incredulidad de ellos. Y él les dijo: ustedes digan, van a decir esto: júrate a ti mismo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz colgado, decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate, baja de la cruz? Palabras de incredulidad. Muy parecidas son las palabras que hay aquí. Versículo 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran
hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquí suceden algunas cosas. Uno, Jesús dice, yo soy un profeta como Elías. O sea, se pone en el lugar de un profeta. Claro, más que Elías. Y los coloca a los de Nazaret como el antiguo Israel que vivió en los tiempos de Elías. Era un Israel que iba su corazón detrás de los Baales. Y ellos lo entendieron. Cuando Jesús les dice esto, ellos lo entienden. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El Israel del tiempo de Eliseo también era un Israel incrédulo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojaron? Porque Jesús les dijo que eran incrédulos. Se los dijo directamente, claramente. Esta es la razón por la que Jesús deja Nazaret. Lucas lo explica. La razón por la que deja Nazaret y se va a Capernaum. Dice el 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. El primer intento de matar a Jesús, apenas comenzando su ministerio. Los de su misma tierra, sus compatriotas, mas él pasó en medio de ellos y se fue. Entonces Lucas nos explica la razón por la que Jesús se va a Capernaum, a causa de la incredulidad de los de Nazaret. Regresamos a Mateo 4. Mateo 4. Versículo 13. Vino y habitó en Capernaum. Les decía que el verbo habitar tiene la idea de una morada permanente. Capernaum se llegó a conocer como la ciudad de Jesús. Era su ciudad, no era Belén ni Nazaret. Observe usted el capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. El contexto se refiere a Capernaum. Incluso los evangelios dicen que él tenía una casa allí, en Capernaum. Esa fue la casa que rompieron para meter un paralítico. Era la casa donde él permanecía. Era una ciudad marítima. Ciudad marítima, dice el versículo 13. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Aquí podemos extraer la segunda razón por la cual Jesús eligió a Capernaum. Era una aldea que estaba estratégicamente ubicada de toda Galilea, estratégicamente ubicada. Era céntrica. Desde allí había fácil acceso a la mayoría de las aldeas de Galilea y de sus alrededores. Se podía llegar por tierra y se podía llegar por mar. Dicen los conocedores de la área geográfica que era una ruta comercial. Ella estaba exactamente ubicada en esa ruta comercial, como Socopó. Una ventaja con Ciudad Bolivia. En una ruta, si se puede decir, comercial. ¿Sabe? Aquí nos da una idea para los fundadores de iglesias, implantadores de iglesias. El lugar es estratégico. Solemos ubicar nuestros locales en barrios, en rincones, donde cuesta dar incluso la dirección.
¿Y dónde se congrega? Mire, cruza en tal sitio, donde ves una teja amarilla, y comenzamos y la gente no entiende dónde llegar. Es estratégico. Jesús lo hizo y lo encontramos en los apóstoles, en el libro de los Hechos. Incluso al apóstol Pablo se le prohibió llevar el evangelio a una zona. Y cuando usted revisa la geografía, era una zona que no era estratégicamente, no era ¿cómo le digo? No era un centro estratégico. ¿Qué indica eso? No es que no llevemos el evangelio a esa zona, no está diciendo eso el Señor, sino que lo ubiquemos en una zona estratégica y allí se autoexpande el evangelio y llega al resto de los rincones. Si alguien quiere conquistar un país, si quiere llevar una doctrina a un país, ¿sabe dónde la va a llevar? A la capital. Y de allí se va el resto del país. Eso es estrategia. Esto era una de las razones de Capernaum. Capernaum fue elegida por el Señor y recibió sus privilegios, el hecho de elegirla. ¿Quién era Capernaum? Vamos a revisar versículo 13. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Hasta el versículo 16 nos habla de ella, de Capernaum y de la región donde estaba ubicada Capernaum. Nos hace una descripción. El versículo 13 nos dice que era una ciudad marítima, portuaria, que estaba ubicada en la región de Zabulón y Neftalí. Versículo 12, al final del versículo 12, cuando comienza la narración, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Pertenecía a Galilea. Capernaum pertenecía a esa región, a Galilea. Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí encontramos una descripción de Galilea. Vaya a su Biblia. La describe en 5 secciones. Observa allí en el versículo 15 cómo la describe. La describe como tierra de Zabulón. La describe como tierra de Neftalí. Cada una de estas no es una característica, es una sección. Es como tomar a Galilea y dividirla en 5 partes. Cada una de estas es una parte de ella. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Había una zona que la llamaban camino del mar, y la otra al otro lado del Jordán, y la Galilea de los gentiles. Capernaum estaba ubicada entre Zabulón y Neftalí. Estaba ubicada Capernaum. El versículo 16 da otras descripciones de esta región. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz resplandeció. La describe como un pueblo asentado en oscuridad, en tinieblas, y como una región en sombra de muerte. Así lo describe. Y lo describía el profeta Isaías aún más de 700 años antes de que naciera Jesucristo. ¿Por qué se le llamaba así a Galilea?
Hermanos, hay dos cosas interesantes que dice el versículo 16. Le da una descripción de oscuridad. Asentado en tinieblas, dice. Y sombra de muerte. Usa de esas dos términos para describir a Galilea. ¿Por qué a Galilea se le llamaba así? Y allí estaba Capernaum. Por un lado, por la historia. Cada vez que Israel fue invadida por sus enemigos militarmente, como Asiria, los mismos sirios, Babilonia, entraban por Galilea. La primera que recibió una agresión militar era Galilea. Si lograban conquistar a Israel, bueno, la primera era Galilea. Y si no lograban conquistar a Israel, de todas maneras, era agredida Galilea. Muchos siglos esta región fue expuesta a la agresión militar y a la agresión política que siempre entraba del norte. Sufrió la mayor invasión, sufrió la mayor amenaza. Esa es una de las razones por las que Isaías la llama un pueblo asentado en tinieblas, y lo llama también que era una región en sombra de muerte. La muerte estaba presente allí. Por otro lado, también se debía a la influencia que recibía de los que estaban alrededor. Galilea siempre estuvo rodeada de paganos, de paganismo. Estuvo rodeada por Siria, incluso por la misma Samaria. Estuvo rodeada de paganismo, recibió corrupción moral y religiosa. Estaba rodeada de un ambiente estrictamente pagano. El Señor, a la luz de esto, nos dice a nosotros como cristianos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso el Señor nos lo dice en el Nuevo Testamento. A nosotros los cristianos, si usted se hace uña y carne de alguna persona que no teme a Dios, usted termina comprometiendo su fe y aflojando su vida espiritual, desmayando en su vida espiritual. Por eso el Señor prohíbe el yugo desigual, porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Y esta región siempre estuvo influenciada por el paganismo. Por eso también el Señor la llamó así, asentado en tinieblas y en sombra de muerte. Es interesante cómo la Biblia usa el concepto de tinieblas. Hay varias maneras como se usa en la Biblia el concepto de tinieblas o de oscuridad. Pero aquí, tomando Isaías 9:2 y el contexto de Isaías, se refiere a abatimiento. A eso se refiere como tiniebla. Abatimiento, desaliento. Era una región desalentada, abatida. Su historia había estado sometida a eso, por su historia, a la agresión, y constantemente vivían con una moral en el piso, vamos a decir algo así, abatida, desalentada. Para Dios tratar nuestras vidas, hermanos, muchas veces usa el quebrantamiento. Muchas veces es necesario que nos abata, que haya abatimiento en nuestras vidas. El quebrantamiento es necesario, fundamentalmente necesario. ¿Sabes por qué? Porque nos desarma, nos quita las armas, nos quita el piso,
nos quita el apoyo. Ya no hay ayuda humana. Te deja pobre en espíritu. Y esto es necesario. Esta región estuvo abatida. Y dice el profeta Isaías que vino a cumplirse con el escrito de Mateo, con la presencia de Jesús. El pueblo asentado en tinieblas, estoy en el 16, vio gran luz. ¿Cuál luz? Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Capernaum, de entre todas las aldeas de Galilea, era la más insignificante, a pesar de estar ubicada estratégicamente. Era una de las aldeas más insignificante, incluso más insignificante que Nazaret. Y Jesús la convirtió en su cuartel general para todas sus operaciones misioneras en este planeta, y que lo desarrolló allá básicamente en Galilea. Yo le invito a que usted me acompañe con 1 Corintios capítulo 1. Esto que dice la Escritura aquí se cumplió en Capernaum. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso hizo con Capernaum. Eso también ha hecho con usted y conmigo. No somos cristianos porque el Señor encontró algún mérito. No. Sino porque Él le plació escogernos. Allá de donde estábamos nos sacó. De esa pobre vida que usted y yo llevábamos. De allí nos levantó. Ahora usted y yo somos los que somos por la gracia de Dios. No olvide, prohibido olvidar, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No digamos tanto lo que hacemos por Dios. No, hermano. Proclamemos lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo honró el Señor a Capernaum? ¿Qué privilegios tuvo Capernaum? Esa aldea marítima donde el Señor la convirtió su centro de operaciones. Número uno, la hizo su centro de actividades, base de operaciones durante el gran ministerio galileo. Es un privilegio para esta aldea. Número 2, allí hizo muchísimos milagros que están registrados en este libro. Y la humanidad por siglos leyendo los milagros que el Señor hizo en Capernaum. Vamos a revisar algunos para solamente nombrarlos o identificarlos. Capítulo 8 de Mateo, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Encontramos este milagro.
Jesús sana el siervo de un centurión. ¿Y fue dónde? En Capernaum. Versículo 14. Vino Jesús a la casa de Pedro. Pedro vivía en Capernaum y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y ahí nos narra la sanidad de la suegra de Pedro. Capernaum, y está en la Biblia. Millones de cristianos a través de los siglos leyendo estos milagros que se hicieron en Capernaum. Capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Encontramos también este milagro. Sana un paralítico. Versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jairo sana, resucita, mejor dicho. Es una resurrección a la hija de Jairo. Y una mujer que mientras él iba allá y lo apretaban las multitudes, que sufría de flujo de sangre, tocó a Jesús y también fue sanada. ¿Dónde sucedió eso? Capernaum. Capítulo 12, versículo 9. Al versículo 13, sana a un hombre con la mano seca. Y así vamos a encontrar numerosos milagros que Jesús hizo en Capernaum. Un privilegio que tuvo esta ciudad. Jesús, Dios hecho carne, ahí estaba. Y hizo de esta aldea su centro de operaciones y no dejó de hacer muchísimos milagros. Otra de los privilegios que tuvo esta aldea es que con regularidad él asistió a la escuela dominical y predicó en la sinagoga. Abría la Biblia y él mismo personalmente les predicó. Esa aldea tuvo ese privilegio de escucharlo predicar. Pero ¿sabe una cosa, estimados hermanos? Cuando hay privilegios, también hay demandas. Yo le invito a usted que me acompañe con Mateo 11. Versículo 23. Aquí hay una sentencia de Jesús sobre Capernaum. La aldea o la ciudad, pequeña ciudad, que lo vio recorrer sus calles, desde su iglesia le escuchó predicar, vio los milagros, muchísimos milagros. Allí reclutó 5 discípulos, 5 apóstoles, los reclutó allí en esa aldea. Entre ellos está Mateo, Pedro, Andrés y otros 2 más. Le dijo esto: y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué había pasado con Capernaum? La mayoría de sus habitantes se habían endurecido. No habían tomado en cuenta a Jesús y su ministerio.
habían permanecido indiferentes, el no me importa, apáticos. Eso es un pecado, hermanos. El pecado de la apatía es un pecado que Dios lo va a juzgar. Tal vez usted en esta mañana se encuentra con ese pecado de no me importa. Eso es de menos. ¿Sabe que una de las cosas que está enfermando o ha enfermado incluso la iglesia es esto, el teléfono? ¿Qué vas a hacer con el mensaje de esta mañana? ¿Cuál es tu reacción? ¿No te importa? ¿Qué decides hoy? ¿Acaso el Señor te dijo algo en esta mañana? ¿Te reprendió de algún pecado? ¿Te arrepientes? En Mateo 4, cuando Jesús coloca esto como un centro de operaciones, el versículo 17 dice que Él comenzó su ministerio con estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta mañana el Señor te dice lo mismo. Arrepiéntese. Ese es el último mensaje con que encontramos que cierra el Señor incluso en Apocalipsis: el arrepentimiento. ¿Te arrepientes en esta mañana? Esta palabra arrepentimiento, este concepto tiene que ver con cambiar, girar, cambiar de dirección, dirigirme a Dios. Ya me resteo con Él, me comprometo con Él. Esa es la idea de arrepentimiento, a la vez que abandono pecado. ¿Qué vas a hacer con el pecado que asedia tu vida? Usted sabe que usted tiene un pecado, por lo menos uno, un pecado que le hace fácilmente caer. Algunos es pornografía, otros es meterse en deuda y no pagar, otro es no perdonar, resentirse con alguien y no perdonar. Y podemos nombrar unos cuantos más. Usted sabe cuál es el pecado con que usted lucha. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Sabe que cada vez que tenemos una nueva relación con Dios, hay una nueva relación con el pecado? No es solamente con Dios, sino también con el pecado. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús? ¿Lo aceptas como Él dijo que Él era? Él dijo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él dijo que Él es la puerta por el cual entran las ovejas. Él dijo que Él es el buen pastor. ¿Lo aceptas como tal, como Él dijo ser? Él es Dios. Él es Dios hecho carne. Él es el Salvador. ¿Lo aceptas como Él dijo ser? ¿O lo aceptas a tu manera? Padre Santo, te damos gracias, porque a ti venimos, Señor. A ti te necesitamos todos los días. Todos los días, Señor, nos llamas a tener una nueva relación contigo, más estrecha, más cercana, conocerte más y más, porque en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti como el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús
como tu enviado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.